En este vídeo os voy a enseñar a importar los materiales a vuestro proyecto de Avid. Para ello, voy a la ventana de Biblioteca de Medios, Source Browser. En la parte inferior izquierda hay que seleccionar una de estas dos opciones. Link, que establece un vínculo de los archivos originales con nuestro proyecto, o Import, que crea una copia del archivo con el códec y el formato de Avid. Voy a explicar primero Import, importar, para que veáis las diferencias. Al seleccionar la opción Import, por defecto me aparece este códec, DNX HD 36MXF. Esto es así porque lo he seleccionado como favorito en la configuración del menú, Media Creation. Es el códec que nos conviene para trabajar en los ordenadores de la universidad. Después está esta opción de aquí, que nos permite separar en discos distintos el vídeo y el audio. Nosotros vamos a dejarlo siempre así, para que tanto el vídeo como el audio se graben en el mismo disco duro. En este caso, en el disco externo Toshiba que tengo conectado por USB. Voy a abrir el disco en el explorador de Windows para que lo podamos ver. En este disco duro, Avid va a crear de forma automática una carpeta que se llama Avid Media Files. Esta carpeta siempre estará en el directorio raíz del disco en el que estamos trabajando. Se crea la primera vez que seleccionamos el disco de trabajo para trabajar con Avid y hacemos alguna importación. Todos los proyectos que hagamos en este disco utilizarán esta carpeta para guardar el material. Yo ya tengo una carpeta Avid Media Files en mi disco duro porque ya importé materiales con otros proyectos previos. Vamos a verla. Si la abro, veo que hay toda una estructura de archivos. Una subcarpeta MXF y dentro de ella otra que se llama 1. Aquí se guardarán los vídeos, los audios y los metadatos de los materiales que importemos al proyecto. El inconveniente de seleccionar la opción Importar es que se duplica la media. Es decir, que por un lado tendremos en nuestro disco el material original con el códec de cámara y en esta carpeta una copia con formato MXF y el códec de Avid. Esta duplicación es el inconveniente de importar el material. Pero el lado bueno es que nos aporta la seguridad de que nuestros vídeos estarán siempre en nuestro disco duro, en la carpeta Avid Media Files y en un formato adecuado para la edición de vídeo. Si cambiamos de ordenador para continuar nuestro proyecto en otro equipo, los archivos vendrán siempre con nosotros en el disco duro externo. Volvamos a la interfaz de Avid para terminar de ver el proceso de importación. Hemos visto que tenemos el códec DNX 36MXF, audio y vídeo juntos en un disco duro externo, y aquí tengo que elegir el bin en el que quiero que los meta. Puedo dejar el bin que ha seleccionado por defecto, proyecto Avid bin, o puedo elegir crear uno nuevo, New bin. Voy a seleccionar un plano para importar. Lo busco en una carpeta de Toshiba que es mi disco duro externo. En la carpeta Entrevista Steadicam, en la subcarpeta Entrevista. Elijo, por ejemplo, este vídeo. Para hacer la importación pulso en este icono, Import. Veis que tarda un poquito. Está procesando el audio y ahora va a tardar un poco más porque está procesando el vídeo. En estos momentos lo que está sucediendo es lo siguiente. Dentro de la carpeta Avid Media Files de nuestro disco duro externo, se está generando un nuevo archivo, un nuevo Media File. Estamos duplicando el material, puesto que conservamos el original de cámara en la carpeta Entrevista y ahora se está generando el MXF en la carpeta Avid Media Files. Como la importación de este vídeo está marcando una duración aproximada de 4 minutos y medio, voy a cortar la grabación hasta que el vídeo esté importado. La importación ya ha terminado y como podéis ver se han generado unos archivos MXF dentro del disco Toshiba que se corresponden con el material que está en el bin de la interfaz de Avid. Voy a minimizar esta pantalla. Aquí tengo el bin con el archivo que he importado. Y si hago doble clic, lo puedo ver en la ventana de previo. Puedo avanzar y retroceder. La importación se ha completado correctamente. Ahora voy a explicar el otro proceso para incluir materiales en un proyecto de Avid, la opción Link, que sirve para vincular archivos de vídeo y audio. Con la opción Link, Avid, en vez de iniciar un proceso de duplicación de media y generar un archivo nuevo MXF, en vez de hacer todo eso, va a intentar trabajar con el códec nativo de la cámara desde la ubicación que tenga en el disco duro. Simplemente establece un vínculo. Y de igual manera que en la importación, tengo la opción de crear un nuevo bin y lo voy a hacer.
Voy a linkar, por ejemplo, este vídeo. Le doy a link y mirad lo que pasa. Ya está. He evitado esa espera de 4 minutos que tenía con la importación. Directamente, Avid ha vinculado este vídeo y si hago doble clic, lo puedo ver y editar. En este plano se ve cómo el ayudante coloca el arnés al operador de la Steadicam. Y estas son las dos grandes diferencias de importar y linkar. Con Link, Avid trabaja directamente con el códec de la cámara desde nuestro disco duro externo. Import es la opción más segura y fiable para trabajar en la universidad. Genera una duplicación de medios para que el material siempre tenga el formato adecuado y esté en la carpeta Avid Media Files en nuestro disco duro externo.